Tertulia con Miguel Perrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Con Manuel Carballal, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, queridos? Con Silvia Casasola. Silvia, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Con Mado Martínez. Mado. Buenas noches a todos. Oye, Mado, coméntanos, vamos a tener varias informaciones relacionadas con experimentos científicos que se han efectuado en los últimos tiempos. Bueno, que han sido noticia esta semana. Uno de ellos, un experimento que nos habla de implantes en monos. Pues sí, estamos en esa época en la que los monos juegan videojuegos, que ya me parece una cosa brutal, pero los monos la verdad es que son así de listos, con un implante en el cerebro que ya me parece otra cosa más allá de lo brutal, y se llama Neuralink, y ya hablamos una vez de ellos en La Rosa de los Vientos, porque es uno de esos inventos de Elon Musk que tanto nos gustan y que a mí me recuerdan un poco a la película Existence. Y esta semana Elon Musk nos ha sorprendido con un vídeo impresionante, impactante, a ver si podemos subirlo a Twitter para que lo veáis, de un mono jugando al Pong, que es así como el Arkanoid, muy parecido. Bueno, primero juega a un juego y luego a otro, al Pong, que es, ya te digo, parecido al Arkanoid y tiene su complicación, ¿vale? Y yo me he quedado abducida mirando el vídeo porque veréis. Primero lo que hacen es dejar que el mono juegue solo con el joystick. Y tú ves ahí como el monico va manejando ahí el joystick para jugar y encima que se le da bien. Y él va transmitiendo con los implantes que tiene en su cerebro cómo lo hace al iPhone. Y en cuestión de minutos, ya lo tiene calibrado. Ha decodificado la actividad neuronal. Entonces lo que hacen es usar esos datos con un modelo matemático y lo ponen a jugar otra vez con el joystick, solo que el joystick está desenchufado. Atención, ¿vale? Él cree que está jugando con el joystick. Así que lo que en realidad está haciendo es jugar con el cerebro. Las placas de la pantalla, estas del Arkanoid, se mueven donde él quiere. Es como jugar con telepatía, parece magia, de verdad, es una pasada. Y el objetivo de Neuralink es, en un futuro, aplicar esta tecnología a las personas con parálisis, aunque como vemos seguramente tendrá muchísimas aplicaciones potenciales más. Otro de los experimentos que ha sido noticia esta semana, que tiene que ver con ciencia china. Científicos chinos y científicos españoles han creado híbridos, embriones en mitad humanos, mitad monos. Sí, lo que ellos llaman, porque han acudido a la mitología griega, quimeras. Quimeras en recuerdo, pues ya sabéis, a ese león, cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón. Bueno, el asunto es que tenemos a un español que está liderando ese equipo. Él se llama Juan Carlos Itzúa. Bueno, pues Itzúa además es albaceteño, es de Yin, tiene 61 años y lleva intentando esto desde hace bastante tiempo. En 2019 ya hizo sus declaraciones de que estaba intentando hacer estos híbridos entre mono y humanos, pero lo intentó anteriormente en 2017 en Estados Unidos, pero en este caso lo intentó con cerdos. Lo que pasa que ahí no funcionó bien. ¿Por qué? Pues porque cuando intentó hacer esa quimera, resulta que al hacer la combinación entre las células del cerdo y las células humanas, pues solamente le salía una célula humana por cada 100.000 porcinas, con lo cual era un proyecto que prácticamente era inviable para llegar a conseguir lo que está consiguiendo ahora. Entonces se trasladó a China y en el Laboratorio de Investigación Biomédica con Primates de Yunnan, que por lo visto es una instalación que tiene miles de monos en la ciudad de China de Kunming, pues ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha utilizado una variedad que son hembras de macaco cangrejero, y ha extraído óvulos, decenas de óvulos de estas hembras de esta especie, las ha fecundado con espermatozoides también de la misma especie y tras 6 días de cultivo en laboratorio, o sea que no lo están haciendo directamente en estas hembras de macaco cangrejero, pues en laboratorio han obtenido 132 diminutos embriones. Una vez que tienen, ya hemos dicho, después de 6 días, esos 132 embriones, lo que hacen es que tienen 110 células animales cada uno de esos embriones. Y este aquí, que es cuando añaden 25 células humanas, que además, y esto es yo creo que el kit de la cuestión, reprogramadas con un cóctel
químico. ¿Por qué? Porque ese cóctel químico que ha conseguido este científico español con su equipo es esencial porque consigue que se convierta en cualquier tipo de célula, de tal manera que puede ser piel, músculo, corazón o hígado. Lo tienen 19 días y a los 19 días lo paralizan. ¿Por qué? Porque esto, claro, ya causa mucho conflicto ético entre los científicos y entre también el resto de las personas que podemos opinar, porque a partir de esos 19 días, si se sigue fecundando en laboratorio, por lo visto ya esos 19 días es cuando empieza a formarse el sistema nervioso. Y ahí ya estamos entrando en terreno peligroso. Y claro, si encima ya, imagínate que también se ha especulado, si se pusiera dentro del útero de una hembra de macaco, pues también tendría ese desarrollo. Entonces, hasta ahí sirve para ver si realmente ese posible órgano o esa célula pues se convierte en eso que estamos diciendo. Con lo cual, esto ahora mismo no es que directamente se vaya a conseguir inmediatamente un órgano, que al fin y al cabo es un poco es como el objetivo final. Claro. Porque conseguir órganos, conseguir piel, conseguir cosas humanas por ese sistema que se pueda llevar a los seres humanos para mejorar la salud si hay algún problema. Eso es. Ellos dicen que por lo menos esto les sirve para intentar estudiar las enfermedades. Que el objetivo final exactamente es esa demanda de órganos que hay, de trasplante de órganos, que se tiene estudiado que hay unos 130.000 al año en el planeta que se hacen, pero que es un 10% menos de la necesidad que hay. Eso lo tiene estudiado la OMS y eso que en España no nos podemos quejar porque sabemos que somos muy donantes de trasplantes. Pero claro, esto que están haciendo, lo que quieren al final es intentar desarrollarlo con este cóctel y esta investigación que están realizando en los cerdos. ¿Por qué? Porque los cerdos son muchísimo más viables para desarrollar después esos órganos. Y luego hay muchísimas opiniones. Por ejemplo, esto ha dado pie a hacer pues un poco de investigación. Entonces, por ejemplo, en la década de los años 20, en el siglo XX, un ruso, un zoólogo ruso llamado G. Ivanov, dio un paso más adelante. Él lo que quería era hacer realmente el híbrido entre el mono y el humano. Entonces, incluso se fue hasta África a ver si encontraba a simios, capturaba simios, ¿para qué? Para realizar sus experimentos y directamente y pues ponerles espermatozoides humanos. Gracias a Dios, pues eso no se llevó a cabo. Pero claro, también hay otras opciones, algunos científicos, incluso biólogos españoles. La investigación de este científico albaceteño la pone un poquito en duda porque dice que se puede perfectamente, sin llegar a hacer esas quimeras, llegar a hacer esas células embrionarias, pues a partir de cultivarlas en laboratorio. Dice que son estructuras semejantes al embrión humano, que se hace incluso también en 20 días y que no se tiene por qué utilizar al mono. Luego, otras personas, otros científicos, lo que dicen, pues que hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque hay que tener un control total sobre a dónde van esas células humanas al hacer esa quimera. Porque dice que incluso se podría ir esa semilla, que le llaman a veces a la célula, a otro órgano que no es el que se quiere desarrollar. Uh-huh. Y entonces eso hay que tener mucho control. Pero por otro lado tenemos a Carlos Romeo, que dice que bueno, pues eso es lo que te comento, que mientras no se fecunde en el útero, ni se siga la fecundación en laboratorio, pues que él cree que la investigación es muy positiva y que tampoco hay que escandalizarse. Hay una cosa que yo no sé si lo sabéis, pero yo la verdad que me ha llamado muchísimo la atención. Por lo visto, Carlos Romeo, que es jurista y además es catedrático de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco, dice que en los años 70 pues que había un test llamado el test del hámster y era una prueba para evaluar la fertilidad masculina. ¿Y qué era lo que se hacía? Se inyectaba espermatozoides humanos en óvulos de hámster. Se fecundaba el animal y nadie se escandalizaba y ahí se sabía si realmente
el hombre era fértil o no. Entonces, pues bueno, lo que dice este científico español es que no inmediatamente se va a hacer ese desarrollo de órganos, que van a seguir, pues eso, investigando y que además este tipo de investigación, porque por lo visto hay una ley en España que es cierto que se prohíben los híbridos, pero está un poquito, no está como muy exacta. ¿Por qué lo decimos? Porque dice que salvo en los casos de los ensayos actualmente permitidos, y de hecho Ipsua ya dice que incluso este tipo de experimentos que se han hecho en China se podrían hacer en la Unión Europea. Y este tipo de quimeras ya lo hicieron unas investigadoras españolas, la bióloga española Marta Sambasi, la polaca incluso Magdalena Senicka. Bueno, pues ellas lo hicieron en la Universidad de Murcia. Hicieron algo y lo hicieron también con macacos. Pero no llegaron a tener este desarrollo, porque ellas pararon en el día 14. Y en cambio, el investigador español en China ha conseguido llegar a los 19 días. Sí, pero también hay que tener en cuenta eso, que la Universidad Española, la de Murcia, católica, ha apoyado, ha financiado esa investigación, que puede ofrecer alguna serie de dudas éticas, bueno, o no, yo no las tengo, pero ya que estamos hablando de quimeras, vamos a intentar una. Vamos a ver y preguntarle qué opinen y que se mojen los gallegos. Manuel Carballal, ¿tú qué opinas? Bueno, yo te diría que... ¿Quieres gallego, no? Exactamente, que puede ser que sí o que puede ser todo lo contrario. Yo qué sé. Como diría Warren Sánchez, yo qué Como sé. decía, ¿quién lo decía? Warren Sánchez, hay que ver más a Lelutiers, hombre, que es una fuente de sabiduría. A ver, ¿qué decía? ¿Quién? ¿Qué decía? Hombre, no te voy a hacer el sketch ahora de Warren Sánchez. ¿No? Lo del yo que sé, analicemos la frase. Yo, ego, se refiere a la persona, al individuo, a su esencia. Yo que sé, o sea, que sí sabe... Bueno, mírate el sketch. Vale, perfecto. Miguel Pedrero, a ver, opina tú. Bueno, a ver, yo creo que para... Oye, ¿cómo se nota que la leyenda y el mito de los gallegos es cierta, eh? No, pero, a ver, yo fíjate, cada vez que me hago más mayor y cumplo más años, intento ser más responsable con mis opiniones. A lo mejor antes hace unos años, pues uno era más cuñado, pero yo creo que ahora, y en un medio de comunicación, y que ahora mismo que nos escucha tanta gente, yo creo que hay que tener mucha más información de la que yo tengo para ofrecer una opinión. Ahora bien, lo único que puedo decir es que si esa experimentación sirve para el desarrollo de alguna aplicación médica importante, bienvenida sea, pero siempre teniendo en cuenta las normas éticas y cumpliéndolas a rajatabla. Mado, ¿qué opinas tú? Pues yo voy a ir para adelante como los de Alicante, con prudencia, pero voy a traer aquí a Mary Shelley y a su Frankenstein y a experimentos que en la época parecían escandalosos, porque en esos momentos era absolutamente escandaloso, y la idea de hacer un trasplante de corazón, que hoy es tan normal para nosotros, era un auténtico atentado contra Dios, jugar a ser Dios. O sea que llegará un momento en el que estas cositas de Frankenstein serán normales el día de mañana. Yo creo que es el futuro. Además, con Juan Carlos Ipitsúa, el éxito que ha obtenido, que es el que todos los científicos le están aplaudiendo, es que, igual que he dicho que los cerdos de 100.000 solamente una célula humana, aquí en los macacos de 10.000, un 7% han conseguido de células humanas. O sea que el resultado es muy, muy importante. Y lo ha publicado una revista científica. Digamos que la investigación está avalada y este investigador español de Albacete, pero reside en los Estados Unidos, es uno de los referentes mundiales en todo lo que tiene que ver con células. Y también nos vamos a acostumbrar, Manuel Carballal, también se está convirtiendo en una norma el hecho de que el Pentágono hable sobre ovnis y diga, bueno, pues esto es cierto, y este caso, un ovni con forma de pirámide era real. ¿Ves? De esto de los ovnis sí puedo hablar con más conocimiento de causa. Y estamos todos muy entretenidos, vamos a tener lo que queda de semestre muy entretenido con estas noticias que se van publicando
periódicamente sobre los ovnis y el Pentágono. Hasta ahora, aquellas filmaciones que se dieron a conocer de aquel scramble, aquella persecución de los cazas de la Marina, dieron la vuelta al mundo. Y ahora se ha filtrado otra filmación, en este caso ha llegado a través del documentalista Jeremy Corwell, que la ha dado a conocer, pero lo importante es que el Pentágono, ese grupo de trabajo de fenómenos aéreos no identificados, que está gestionando la redacción de ese informe que se tiene que dar a conocer este verano sobre las investigaciones OVNI de la inteligencia norteamericana, ha reconocido que el vídeo filtrado por Corwell es auténtico. Es un vídeo tomado con una cámara de infrarrojos, con esa apariencia verdosa característica en el que lo que se ve es una especie de aparente pirámide o triángulo luminoso que va desprendiendo unos flashes y que en un momento determinado hace una desaparición de lo más sorprendente. El vídeo ya ha sido replicado por algunos investigadores, incluyendo algún amigo español que ha hecho una réplica prácticamente en la que se ve casi lo mismo, pero bueno, aquí lo importante es que el Departamento de Defensa de Estados Unidos esta semana en una rueda de prensa ha reconocido que eso se tomó desde una de sus instalaciones militares, que es real y que no está manipulado, según ellos, y viene a sumarse a toda esta ingente cantidad de información que nos está filtrando con cuentagotas el Pentágono o que está saliendo del Pentágono, pero ya esta semana algunas voces en Estados Unidos se han atrevido a avanzar una hipótesis. Hace unos días Tyler Rogoway, de la Zona de Guerra, una web dedicada a temas militares y bélicos, ha asegurado que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es una campaña de espionaje por parte de potencias extranjeras, obviamente está hablando de China o de Rusia, que están utilizando sistemas de drones de ultimísima generación, incluso drones nodriza. Hace una descripción de la tecnología que existiría en estos momentos en el mundo de los drones absolutamente alucinante, y aseguran que lo que ocurre con el Pentágono es que siempre han intentado minimizar este tipo de intrusiones en su espacio aéreo con la excusa de los ovnis, porque es un tema que pierde credibilidad enseguida y que genera desinterés por parte de los medios serios, ¿no? Aunque en este caso estamos viendo que todos los medios de comunicación de primera línea norteamericanos le están prestando una atención a estos fenómenos extraños como no veíamos quizá desde los años 50 o 60. La verdad es que nos estamos habituando a este tipo de informaciones, a que el Pentágono hable sobre ovnis, pero ¿sabemos exactamente quién, qué hace? Hay un comité, parece que hay un comité, ¿no? Sí, claro, hay un grupo oficial que Trump, una de las últimas cosas que hizo antes de irse de la Casa Blanca fue ordenar la redacción de un informe que tendría que darse a conocer en el mes de junio, aunque ya se está adelantando de que probablemente no va a estar terminado para esa fecha, seguramente se retrasará, más por cuestiones burocráticas y porque tienen otras prioridades que por ninguna cuestión conspiranoica, pero yo me imagino que lo que vamos a ver en Estados Unidos es algo muy parecido a lo que vivimos en España con la desclasificación OVNI en el año 92 y con todo lo que ocurrió a partir de entonces. Hasta aquí, ahora escuchamos las noticias, vamos a seguir en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, hacemos una pequeña pausa, nos queda mucha información por delante. En la tertulia Zona Cero os hablaremos de una ciudad perdida en Egipto, en Luxor, os hablaremos también de una nueva teoría sobre las pinturas rupestres en las cuevas, que tiene que ver con los ancestros en las cuevas prehistóricas, y os vamos a hablar y os vamos a presentar el mapa más antiguo de la historia. Pero todo eso va a ser después de la actualidad y de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. Tertulia que os habla ahora de lo que ha sido una de las noticias de la semana. El marido de la reina Isabel II. Exacto. Y tiene que ver con los ovnis, Miguel. ¿Qué tiene que ver? Sí,
Sí, claro, tiene ver. mucho que ver, por eso traemos aquí la información, porque como... Y bueno, se llama decíais, Príncipe Felipe, ¿no? Felipe de Edimburgo. Sí, es que ha apuntado aquí, Carlos. Estoy muy informado de la realeza. Que tú has ido al hijo, Ha sido el hijo, claro. A Carlos. ¿Tienen hijos? No, pues bueno. Sí, algunos ¿sí? tienen. Sí, vale. Sí. Perdido Pues, estoy. y nietos también. ¿Ah, sí? También. Y alguno de los nietos llegará a rey de Inglaterra. Ya te digo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues este hombre murió a una edad avanzadísima, a los 99 años, el pasado 9 de abril. Y en cuanto falleció, pues obviamente se publicaron un montón de obituarios en numerosos medios de comunicación que glosaban diferentes aspectos de su vida, pero algunas de las informaciones hacían alusión, además de a su interés por temas ecológicos, que parece que eso es algo que ha heredado el príncipe Carlos, también su afición por el fenómeno ovni, su enorme interés por el fenómeno ovni. De esto se hicieron eco bastantes medios de comunicación muy importantes, porque se sabe que el príncipe Felipe de Edimburgo, el marido de Isabel II, estaba suscrito desde sus primeros números a la Flying Saucer Review, que es una revista dedicada al fenómeno ovni que comenzó a editarse en el año 1957, y ya desde sus primeros números... Solidaridad. Sí, ya desde sus primeros números, pues estaba suscrito, ¿no? Y de hecho, algunos de sus ayudantes, de sus manos derechas, estaban también muy vinculados al fenómeno ovni. Uno de ellos, por ejemplo, Peter Horsley. Este hombre era comandante de la Fuerza Aérea y entró a trabajar al servicio del príncipe de Edimburgo como caballerizo mayor, que no quiere decir que se encargara de los caballos, sino que, bueno, hombre, ya sabéis, esto viene de muy antiguo, y era pues es como una especie de asesor, ¿no? Este hombre se unió a la Casa Real en el año 1949 y al mismo tiempo era comandante de un escuadrón, el Escuadrón 29 de la Fuerza Aérea Británica. Además luego fue instructor de vuelo y profesor de pilotos de combate. Bueno, pues este hombre, a finales de los 90, Peter Horsley, publica un libro de memorias. Ahí habla de su afición y de su interés por el fenómeno ovni, de sus experiencias, y dice que ese interés lo compartía con el príncipe Felipe de Edimburgo, que hablaban constantemente del fenómeno ovni. Y no solo eso, sino va más allá, y esto es algo que también confirma una biografía del príncipe Felipe que escribió un periodista, historiador bastante conocido, Philip Eight, y este hombre dice que Peter Horsley y el príncipe Felipe solían reunirse en el Palacio de Buckingham con personas que habían sido testigos de ovnis, es decir, que personas que habían sido testigos o de encuentros cercanos con ovnis y que entrevistaban a algunos oficiales del ejército británico, pues eran llamados por el Palacio de Buckingham para que le contaran esas experiencias a Peter Horsley y al príncipe Felipe de Edimburgo. No solo eso, sino dice que no solamente pasaron por el Palacio de Buckingham testigos de ovnis, sino contactados, personas que decían mantener un contacto continuado con los tripulantes de los ovnis, e incluso en este libro se comenta un caso bastante extremo, bastante alucinante, y es que uno de esos contactados invitó al príncipe Felipe de Edimburgo a un encuentro con un extraterrestre infiltrado en nuestra sociedad. ¿Ah, sí? Y el príncipe Felipe lo que hizo fue enviar a Peter Horsley, que acudió a una casa en un barrio londinense para encontrarse con este supuesto extraterrestre infiltrado, aunque no se sabe más de lo que pasó en esa reunión. Pero es que luego Peter Horsley fue sustituido por otra persona que también ocupó ese puesto de caballerizo mayor, que se llamaba Henry Chilsetry. Bueno, pues este hombre, Henry Chilsetry, también era un gran aficionado al fenómeno ovni, también era militar, tenía línea directa con los editores de Flying Saucer Review, y además, bueno, tanto uno como otro, tanto Horsley como Chilsetry, pues estaban, como digo, tan interesados por el fenómeno ovni que les llevaban al príncipe Felipe de Edimburgo
testigos de ovnis al Palacio de Buckingham. Pero es que el interés, claro, y aquí viene, los medios de comunicación se preguntan, bueno, pero ¿de dónde surge ese interés? ¿De su contacto con estos militares que durante muchos años fueron su mano derecha y que eran unos locos de los ovnis? ¿O viene de más atrás? Bueno, pues parece que viene de más atrás, porque una persona a la que estaba muy unido el príncipe Felipe era a Lord Mountbatten. Bueno, Lord Mountbatten era su tío, era el hermano de su madre. Él, cuando era niño, estuvo un tiempo viviendo con su tío y su esposa y tenían una relación muy cercana, hasta el punto de que Lord Mountbatten se convirtió en tutor del príncipe Carlos de Inglaterra, es decir, el hijo del príncipe Felipe y de Isabel II, que iba a reinar y que al final no reinó, ¿no? Que es el príncipe Carlos, ¿no? Bueno, Lord Mountbatten, entre otras cosas, fue jefe del Estado Mayor del ejército británico, es decir, el jefe del ejército británico entre 1959 y 1965, fue el último virrey de la India antes de la independencia de la India y murió en el 75 o 76, si no me equivoco, a causa de un atentado del IRA. Bueno, pues Lord Mountbatten no solamente es que estaba interesado en el fenómeno ovni, sino que él mismo investigó casos de ovnis. Y además, desde el año 1955 investigó varios casos de ovnis e incluso escribió informes de esos casos que investigaba para la Fuerza Aérea Británica. Informes, algunos de ellos que se han desclasificado hace algunos años. Y el primer caso que investigó, y veréis qué curioso, porque es tremendamente curioso, fue en el año 1955, cuando un ovni prácticamente aterrizó en uno de los terrenos de su propiedad. Entonces, el testigo fue un hombre que se llamaba Frederick Briggs, que era un sargento del ejército británico jubilado y que trabajaba como encargado de sus terrenos. Parece ser que tenían buena relación y lo empleó una vez que se jubiló para controlar o para vigilar uno de sus terrenos. Bueno, pues este hombre vio un platillo volante que prácticamente aterrizó sobre un campo. De ese platillo volante descendió una columna de luz por la que bajó una figura humanoide. Entonces Mountbatten lo que hizo fue entrevistar a este hombre y escribir un informe que acabó en la Fuerza Aérea Británica. Y hay más sobre este hombre, que es interesantísimo, su vinculación con el fenómeno ovni. Mountbatten, una de las personas más cercanas a este príncipe Felipe. Bueno, pues hay una biografía oficial de él que escribió un historiador y experto en biografías de personajes importantes, una biografía oficial, ojo, una biografía oficial en la que se confirma el interés por el fenómeno ovni de Felipe de Edimburgo y de Lord Mountbatten. Pero es que Lord Mountbatten en este libro hace unas declaraciones interesantísimas a este historiador sobre el fenómeno ovni, ¿no? Porque dice que en la Fuerza Aérea Británica y en el ejército británico, y recordemos que este hombre fue jefe del ejército británico, dice: al principio estábamos convencidos de que los ovnis venían de otro planeta, pero con el paso del tiempo dice que su opinión cambió un poco. Es decir, que obviamente se trataba de naves no humanas, pero que pensaban que había algo más. Es decir, bueno, lo que pensamos muchos de nosotros, es lo que viene a decir en estas declaraciones, ¿no? Que si vinieran seres extraterrestres a visitarnos, ¿por qué deberían tener forma humanoide, ¿no? Que podían ser, dicen estas declaraciones, podrían ser circulares, gaseosos, o vaya usted a saber qué. Por lo tanto, llega a la conclusión, dice, en el ejército británico, llegamos a la conclusión de que era algo que tomaba una forma determinada como para mostrarse ante nosotros, ¿no? Y termina diciendo: en todo caso están muy por delante de nosotros, así que si en algún momento llegan a la Tierra de una forma masiva, tal vez haya que acabar con la división entre capitalismo y comunismo. Si la raza humana desea sobrevivir, es posible que tengan que unirse ambos bloques. Y estas declaraciones las hacía a principios de los años 70. No deja de ser llamativo también, vamos a señalar algo que creo que es muy importante. La mujer de este hombre, la reina de Inglaterra, Isabel II, es, según los defensores de la teoría de los Illuminati, según los defensores de esa teoría, que es completamente alocada, pero la jefa de los Illuminati es ella, es la reina de Inglaterra, porque en realidad no nació en Inglaterra, sino que nació pues en Marte o en donde sea, y se quita la piel y sale verde. Eso es ella, reptiliana. ¿No? Sí, es reptiliana, sí. Es la jefa de los reptilianos.
Sí. Sí, bueno, es este pensamiento conspiranoico que va más allá de la conspiración, que es absolutamente loco y al final lo que pasa es que con este tipo de historias al final uno tiene la sensación de que vale todo, ¿no? Porque yo me acuerdo de un famoso youtuber conspiranoico que en un vídeo decía que había un proyecto espacial secreto de los Estados Unidos y que habían llegado a la Luna y a Marte y la habían colonizado, y en otro vídeo decía que los seres humanos nunca habían pisado la Luna ni ningún planeta y que lo de la llegada del hombre a la Luna era una conspiración, ¿no? Por lo tanto, hombre, la pregunta es en qué quedamos, ¿no? ¿Hay un proyecto espacial secreto y hemos colonizado la Luna y Marte? ¿O nunca hemos llegado a la Luna y todo es falso, ¿no? Pero vale todo, y con tal de decir que es una conspiración y que hay grandes poderes detrás, pues ya lo tienes hecho aunque no justifiques absolutamente nada. Hoy ha sido noticia, ha sido muy comentado en estas horas. Había mucha expectación por saber lo que decía sobre el negacionismo, este movimiento casi sectario, la figura de Miguel Bosé, que ha sido entrevistado en La Sexta. Se ha emitido esa entrevista con Jordi Évole en Lo de Évole. Ha sido un momento importantísimo en la historia de la televisión. Esa entrevista ha movilizado, sigue siendo número uno en las tendencias, en los trending topic. No sé, Manuel Carbellal, tú lo has estado viendo. A mí me ha dado, en caso incluso de Miguel Bosé, un poquito de pena, pero es un movimiento absolutamente sectario en su planteamiento, ¿no? El negacionismo. Bueno, a ver, es que esto de la conspiración es para todo. Es eso, perdona. Claro. Yo estaba escuchando ahora a Miguel y primero hacer un apunte que creo que es interesante, que no solamente el duque de Edimburgo estaba interesado en el tema OVNI y llevaba a palacio a ufólogos o a testigos. La reina Sofía, nuestra reina, también lo hacía durante mucho tiempo. Ella es una apasionada del tema OVNI y nos consta que se realizaban reuniones para hablarle a la reina, a nuestra reina, la de España, del tema OVNI. Además, ella pudo consultar los archivos OVNI del Ejército del Aire antes de que fuesen desclasificados. Tiene una gran amistad con Juan José Benítez. Bueno, o sea que no, estas cosas, siempre lo digo, no tenemos que buscar fuera, porque todo eso también pasa en España. Lo que pasa es que no lo sabemos. Volviendo a la conspiración, esta misma semana se procesaba judicialmente a uno de estos popes del mundo de la conspiración en España por decir que el rey de España, el rey emérito, estaba implicado directamente en el asesinato de las niñas de Alcácer. Hace no mucho Rafa Pal, otro conocido conspiranoico español, fue detenido. El padre del negacionismo en España. Exacto. El padre de los antivacunas. Todo viene de ese personaje. Ya verás cómo esto tiene que ver con Miguel Bosé. Pues este también fue detenido por subir un vídeo a YouTube diciendo que la reina de Inglaterra no era la jefa de los reptilianos, que era el rey de España, que era un lagarto. Hombre, al final el tiempo le da un poco la razón en cierto sentido, ¿no? Sí. Pero no por la cosa extraterrestre. No por eso, claro. Y volviendo ya a lo de Miguel Bosé, yo tenía muchas ganas de ver esta entrevista y la de la semana pasada, porque yo no conocía lo que decía Miguel Bosé. Yo conocía los memes, las burlas, las coñas que se hicieron en su día, las críticas feroces contra él, pero no había tenido la oportunidad de escucharle a él explicarse tranquilamente con 2 horas de televisión. O sea que en ese sentido a mí me ha gustado escucharlo, me ha parecido muy valiente, y eso lo admiro, seguir defendiendo estas cosas que él cree, pero al final me decepcionó un poco porque sigo sin saber por qué lo cree. Porque claro, él hablaba de que él tiene acceso a información que está en Internet, que cualquiera puede acceder. Pero es que es el comportamiento típico de las sectas. Pero a eso voy. Claro. Pero no especifica, no dice qué información es para que podamos contrastarla. Y si esa información a la que él alude, que es lo que yo sospecho, pues son este tipo de páginas conspiranoicas como las de Rafa Pal o el Fuentes o el Parcerisa o el JL o el mecánico preocupado, no, el técnico preocupado, ¿no? Como se llame, el otro, el alemán. Todas estas, si esas son sus fuentes, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Pero claro, es que no dijo de por qué llegaba a esa conclusión, que es lo que a mí me faltó por escuchar. Hay 3 tipos de negacionismo.
los gurús, los que dan la información, los que se la creen, que esa es la gente de la calle porque tiene miedo, tiene incertidumbre, y otra cosa son los intermedios, los voceros, los que expanden esas ideas, y Miguel Bosé es uno de ellos. Miguel, ¿querías decir algo? Sí, porque en un momento de la entrevista, esto viene a colación de lo que está comentando Manuel, Jordi Évole le dice, bueno, no quiero hablar de ciencia contigo porque yo creo que ni tú estás acreditado ni yo tampoco estoy acreditado para hablar de ciencia, ¿no? Y de vacunas y de cuestiones tan profundas desde el punto de vista científico. Y Miguel Bosé le contesta algo así como, yo sé mucho más que tú porque yo estoy mucho más enterado, yo sé toda la información. Y bueno, y cuando Jordi Évole intenta tirar un poco más de ahí, pues este hombre sale con el foro de Davos, sí, que van a caer unos detrás de otros, dicen que van a caer médicos y políticos, y que se va a celebrar, dice, de aquí a un mes, o algo así, un nuevo juicio de Nuremberg, ¿no? Joder. Pero claro, es que luego hay otra cuestión también muy interesante, es que luego cuando Jordi Évole le quiere poner a un científico para discutir con él, ya que está tan informado, él dice que no, que él no es científico y que él no quiere hablar con un científico. Pero es que hay más, porque en un momento determinado de la entrevista, que a mí esto me parece el sumum, Jordi Évole le dice a Miguel Bosé que en el momento que estaban gestionando la entrevista con él, su equipo, es decir, el equipo de gente de Miguel Bosé, les recomienda que, bueno, no les recomienda, les ordena, les pide como condición para realizar esa entrevista que el equipo técnico tiene que ser el más reducido posible, que todos deben ir con mascarilla, que todos se deben hacer PCRs, no valen antígenos, que deben mantener la distancia de seguridad y que el lugar tiene que estar ventilado. Claro, entonces Jordi Évole le dice, oye, si tú estás negando la existencia del coronavirus, ¿por qué tu equipo, que es tu gente, que tú eres el director, nos pide todo esto? ¿En qué quedamos? Y no supo contestar, para seguir diciendo luego que, bueno, se rió del coronavirus diciendo, menuda pandemia, 2,5 millones de muertos y somos 6.000 millones. Uno piensa, hombre, ¿qué quieres? ¿Que mueran 1.000 o 2.000 millones de personas? Es decir, que todo fue bastante 3 millones, 3 millones eso es el fin de semana. Pues 3 millones. Es que, ¿cómo se pueden reír de eso, no? Bueno, que porcentualmente no son todos, pues claro, pero son 3 millones. Nada más y nada menos que 3 millones. Una ciudad como Barcelona entera. Claro, y es que y luego viene ese discurso cuando, primero que no da sus fuentes, obviamente, porque si diera sus fuentes probablemente todos nos partiríamos de la risa, ¿no? Pero es que luego, cuando no tiene salida, entra en ese postulado de muchos conspiranoicos, que es decir, yo estoy contra todo, yo estoy contra el sistema, yo ni de derechas, ni de izquierdas, ni de nada, yo estoy contra todo, contra Trump, contra Bolsonaro, yo estoy contra todos. Bueno, sí, pero tú quieres destruir todo, ¿no? Que eres un anarquista radical, tú quieres destruir todo, pero luego ¿qué construimos? ¿No? Eres absolutamente antisistema, ya, pero ¿qué propones? ¿No? Que ese es un poco el discurso, todo hay que decirlo, este discurso antisistema y antipolítica es un discurso muy propio de la extrema derecha. O sea, todo hay que decirlo. Es decir, no vale nada, la política es una porquería, carguémonos la política. Claro, ¿y quién nos gobierna? ¿La Pepsi o la Coca-Cola? ¿No? ¿Y él dice por qué no se cree que su madre muriera de coronavirus? Él dice que la sedaron hasta la muerte, que casi está acusando de un error médico a los responsables, pero a ver, y además su discurso yo no lo he visto, por lo menos como no nos ha permitido conocer cuáles son sus fuentes de información para que todos podamos valorar si estamos siendo víctimas de un gran plan, que es de lo que él habla, y de una gran estafa. Pues no, ni las podemos valorar, ni las podemos compartir, ni podemos acceder a esa información porque no sabemos de qué carajo estaba hablando. Pero a mí me parece muy bien porque claro, es que él no hace un discurso científico. Por lo menos lo que yo he visto en estas dos entrevistas, él simplemente da una opinión, como si dice que es del Betis o del Sevilla, oye, pues cojonudo, como si dice que es terraplanista y que el hombre no llegó a la luna. Claro, bueno, pero pues, el problema está en que mucha gente se lo cree, lo sigue. Pero entonces, Bruno, ¿qué hacemos? ¿Le pegamos un tiro? No, bueno, pero claro, como es famoso, no puede hablar. O sea, no puede dar claro su opinión. que puede hablar, pero lo que él dice causa una serie de problemas en mucha gente porque hay miedo, hay incertidumbre. Pero a ver, siempre ha sido así. Pero Mira, vamos a ver. Nos ha permitido este programa nos ha permitido recordar historias que yo tenía olvidadas, pero que en su momento sí conocí, porque aquel bulo de que Miguel Bosé había muerto de SIDA, Claro. uno de los primerísimos que lo dio a conocer fue Antonio José Ales en un programa de misterio.
O sea, eso lo vivimos la gente de estos temas en primera persona en su momento, y tuvo que reaparecer con Mercedes Milá en aquel programa famoso que hoy se ha vuelto a rescatar. Y desde entonces Bosé siempre ha estado muy implicado en temas como el SIDA o en temas sociales, ¿no? Y siempre ha dicho lo que le ha dado la gana. O sea, que a mí me parece muy bien que lo diga, pero el problema no es ese. Solo un apéndice. El problema no es ese. El problema es que, como ha dicho muy bien Miguel, esto va más allá del COVID. Él de lo que habla es de una gran conspiración de los señores del mundo, los señores de la humanidad, multimillonarios que se creen los amos. Claro, a mí este discurso revolucionario de un tío que viene de una de las familias más ricas de España y más influyente, que siempre ha tenido servicio, que regalaba casas. O sea, él decía la semana pasada que regalaba pisos, cuando cualquier familia normal está hipotecada toda su vida para pagar un piso. O sea, es que a mí ese discurso me recuerda a los tupamaros uruguayos, estos revolucionarios de las clases acomodadas que de repente son más anarquistas que nadie, ¿no? Es un discurso un poco tipo Illuminati también. Es el mismo discurso, pero cambia tipo los Papanati. Es un discurso tipo Papanati. A ver, Mado. ¿Puedo comentar algo? Vamos a ver. Venga. A mí coincido con Bruno que me da mucha pena. Lo segundo es que me parece un artista brillante, admiro su trayectoria como cantante. Me recuerda un poquito a Tom Cruise, que también es un buen actor, pero está en una secta, que es la de la cienciología. Y lo malo es que las personas famosas, y estoy hablando en general, se gastan muy poco dinero ni muy pocos euros en formarse, pero, bueno, a no ser que sea en YouTube, pero sí, a veces dilapidan su fortuna en cocaína, que no se vacunan, pero se meten 2 gramos de coca al día. Sí. Que los he conocido, ¿vale? Y algunos hasta los he tenido... Sí, lo ha dicho él, pero yo también los he conocido. Tengo algún amigo de estos, además, en el cementerio, tristemente, por la adicción a la cocaína. Y no solo eso, sino que los vi perder sus habilidades cognitivas, porque como te podrás imaginar, cuando llevas un par de décadas esnifando cocaína, 2 gramos por día, aparte de quedarte sin tabique nasal y de joderte la garganta y tener esa voz ronca, pues te quedas sin neuronas. Y había un anuncio cuando yo iba al instituto, que pasaban por la tele, de uno que se hacía una raya de coca y esa raya en el cerebro era un gusano que te lo iba comiendo. Bueno, pues eso es lo que te hace la cocaína, que te... Vamos, aparte de que te merman las habilidades, te nubla el juicio y desde luego pues hace que te vuelvas paranoico y también te pueden dar brotes psicóticos, que tengo 2 amigos que trabajan como personal sanitario en alas de psiquiatría de 2 hospitales que pueden venir aquí a decirnos que están llenas de personas que han acabado así por culpa de las drogas. Y Miguel Bosé ha confesado que ha estado 2 décadas metiéndose 2 gramos de cocaína al día, que no me puedo imaginar lo que le ha costado salir de eso, porque dejar las drogas no es fácil, pero yo no creo que los medios de comunicación le hagamos ningún bien tampoco, sacándolo por los platós como un mono de feria para que vaya soltando estupideces paranoicas sobre las vacunas y sobre el COVID. Ni creo que a los médicos y los enfermeros, por no hablar de los familiares, y bueno, hay uno en mi pueblo que se ha tirado meses en el hospital, tampoco les haga gracia por una cuestión de respeto. Exactamente. Desde aquí, mi admiración a Miguel Bosé, lo digo, el artista, pocos aplausos a los medios de que estamos haciendo carroña de esto y poniéndole un altavoz a quien solo deberíamos ponérselo para escuchar sus extraordinarias canciones, así lo digo, no para otra cosa, que ya bastante tiene el hombre con lo que ha pasado en su vida. Y tampoco creo que haya que hacerle escarnio a nadie, ni a él, es que no creo que sea él el culpable, ni creo que esté en sus facultades. Y me plantea muchas dudas éticas si es ético llevar a un plató a una persona que a lo mejor no está en sus facultades. ¿Me entendéis? Y lo digo con todo el cariño del mundo y mi máxima admiración, respetando sus opiniones, que tiene derecho a tenerlas como cualquiera, ¿eh? Y haciendo una labor de autocrítica más severa con nosotros, los medios y los periodistas, que estamos dando cancha al negacionismo más psicótico, por escalar unos míseros puntos de audiencia, entre la cual se encuentran personas mayores que han decidido no ir a ponerse la vacuna a raíz del programa de Évole, que también he conocido alguno. Pues Miguel, dinos. fíjate, yo estoy completamente en desacuerdo en esta ocasión con Mado, porque yo creo que precisamente lo que le hace más daño a Miguel Bosé es dejarlo hablar. Es decir, porque su discurso fue absolutamente brumoso, diletante, es decir, simplemente hay que dejarlo hablar y él se retrata. Y yo creo que Pero es que da pena, tú no te das cuenta que no está en sus facultades, no te da pena, no, Miguel. Pero esa pues no a mí me da cuestión, mucha lástima. No, pero esa no es la cuestión. Es decir, Miguel Bosé en las redes sociales y en sus apariciones en YouTube y sus apariciones en otro sitio, lo que ha generado es que mucha gente
se crea esas teorías de la conspiración. Pero si pones a Miguel Bosé 2 horas frente a una cámara, y en este caso frente a Jordi Évole y todo su equipo, que se preparan muy bien las entrevistas, es que se cae por su propio peso. Es decir, Évole nunca le llevó la contraria, simplemente preguntaba y le dejaba expresarse. Y simplemente haciendo eso, yo creo que lo que hemos ganado es que no aumenten los negacionistas y que algunos negacionistas... Pero si no hace falta que le preguntes, si ya tiene sus redes para hablar. Los negacionistas, yo te digo ya, de por sí, que al revés. No van a decir, uy, yo me voy a quitar de esto. Mira, que ya se me han aclarado las ideas. Al revés, los negacionistas retroalimentan lo que quieren oír. Hoy me ha llamado un negacionista, Miguel, hoy me ha llamado uno que me decía, es que han comprado los autores de esta pandemia, de esta conspiración, han comprado a Miguel Bosé para restarnos credibilidad. Claro, pues porque solo hay que dejarlo ojalá hablar, sea así, solo hay que dejarlo hablar. Es decir, la gente que estaba en dudas, la gente que no sabía si había algo de verdad detrás de la teoría conspiracionista y lo que defendía Miguel Bosé, si lo escuchan hablar, si ven el programa de Évole, pues alguien que tenga ciertas dudas y que tenga un poco de sentido común, pues obviamente dice esto, no hay por dónde cogerlo. Por lo tanto, yo creo que no ha sido negativo, sino todo lo contrario, ha sido positivo para evitar que aumenten el número de negacionistas y que la gente que tiene ciertas dudas, pues de pronto vea a uno de los líderes de los negacionistas delante hablando y viendo que no tiene ningún argumento de ningún tipo. Pues que cada uno tenga su opinión, su posición sobre un asunto que yo creo que es tan importante porque nos afecta a toda la humanidad, lo de esta pandemia, y existe, por desgracia, ese negacionismo. Vamos a hablar, entre otras cosas, Amado Martínez, vamos a hablar de el que puede ser considerado como el mapa más antiguo de la humanidad. Mado. Sí, vamos a hablar. Que me he quedado aquí como... Sí, porque es que es un tema que nos hace pensar y decir a todos absolutamente, porque nos afecta mucho a todo el mundo, ¿no? Además es que estaba viendo también los comentarios de nuestros oyentes en Twitter con respecto al tema de Miguel Bosé, que es un tema muy, muy encendido, muy, muy polémico. El mapa más antiguo de Europa, que es como que nos vamos a otro plano mental. Y además en 3D, en 3D tridimensional. Que es una losa... Sí, el mapa. Es una losa de la Edad del Bronce, tal vez entre 2500 y 1500 a.C., que a su vez formaba parte de una tumba ornamentada que Duchatelier encontró en el año 1900. Y la gente dirá, ¿cómo una losa que estaba en otra losa y tal? Bueno, pues es que, claro, esta losa estaba en el castillo de Kernuz, en la casa museo privada de este hombre, más bien en el sótano, que es donde la encontraron en el año 2014, y se dieron cuenta de que tenía unos relieves de lo más curiosos, una composición prehistórica bastante intrigante, que un equipo de científicos franceses dice ahora que es el valle del río Odet, que atraviesa la región de Bretaña y desemboca en el Océano Atlántico. Y también se ha deducido que es la representación de un territorio de una entidad política muy jerarquizada, que por aquel entonces controlaría esa zona. Y esta sería, sin duda alguna, la representación cartográfica de un territorio de Europa más antigua del mundo, aunque claro está, al tratarse de una representación mental, pues puede tener sus errores, alguna zona sobredimensionada y cosillas así. Aunque no es un estudio que se haya hecho a la ligera, llevan investigando sin parar desde el año 2017 y tampoco lo ha hecho una única institución, sino varias. Científicos del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas, Centro Nacional de Investigaciones Científicas, la Universidad de Bournemouth y Bretaña Occidental. Y hasta lo han comparado con otras representaciones de prehistoria europea, de etnografía tuareg o de los aborígenes australianos, para comprobar su antigüedad. Yo creo que si alguien tiene curiosidad, no deje de buscar en internet las fotos, porque el mapa es precioso y divino, con unos relieves realmente impactantes. Y si es cierto que es una representación 3D, como parece ser, yo estaba observando mucho la placa, no deja de ser una auténtica belleza. Ángel 2.0 nos dice, con Almadía Rosaventos en Twitter, Mado presidente. ¿Qué ha gustado mucho? No, por favor. ¿No quieres serlo? No, yo prefiero no ser presidenta, que no tengo alma de presidenta. Para eso hay que tener... yo es que sí tengo la teoría de que para ser político no puedes ser buena persona, porque no llegas.
Si no juegas el juego es que no llegas ahí. Y claro, si tienes que dormir por las noches, pues no puedes ser político. Bueno, pues ese es Mado Martínez. Ha gustado muchísimo lo que has dicho, tu posicionamiento sobre el tema. Silvia Castasola, vamos a hablar de vida extraterrestre, de nuevas técnicas y nuevas formas para poder localizarla. De momento no sabemos que haya gobiernos en los exoplanetas y no sabemos si están con campañas políticas como aquí. Pero bueno, lo que sí es cierto es que pues varias universidades, tanto en Nueva Gales del Sur como en otras zonas de Australia y tal, pues están empezando a decir que estamos obsesionados con buscar vida extraterrestre de una forma un poquito complicada. Y ellos nos dan otro sistema. Y este otro sistema consiste en que, pues por ejemplo, la Universidad de Nueva Gales del Sur, unos científicos, han desarrollado una base de datos. Y en esa base de datos lo que han puesto es el espectro correspondiente a 958 especies moleculares que contienen fósforo. Esto viene a colación, no sé si recordáis, de cuando nosotros estuvimos hablando de que se descubrió en la atmósfera de Venus en septiembre del año pasado esa fosfina. Y que con esa molécula, pues que eso era como una firma, porque consideran ellos una firma biológica de posible existencia de vida en un planeta. Bueno, pues lo que dicen es que con esta peculiaridad de intentar coger y estudiar el espectro molecular, se puede llegar a mirar si se tiene en esas moléculas algo significativo similar al fósforo, y eso sería como una información que nos da que habría vida. Entonces, pues lo que comentan es que no es necesario viajar al espacio, sino que simplemente con la tecnología que tenemos ahora y observando muy bien, apuntando con un telescopio, pues se podrían hallar los datos espectrales correctos de la luz del planeta correspondiente o de la estrella correspondiente e indicar qué moléculas hay en esa atmósfera de ese astro. Entonces eso lo comparas con la base de datos que acabamos de apuntar de esas 958 moléculas que han hecho esa base de datos de las moléculas espectrales, ese código, y eso te daría la firma biológica para considerar que ese exoplaneta o esa estrella tiene posibilidades de vida. Con lo cual, pues bueno, es lo que están diciendo, que no todos los telescopios es cierto que tienen una tecnología tan avanzada, que a lo mejor lo que sería necesario es implementar esos telescopios con esa tecnología, y que gracias a ello, pues a la vez que se tienen en cuenta muchísimas cosas, como hemos visto cuando las observaciones, que si tiene elemento de carbono, que si es rocoso, bueno, pues ahora hay que tener en cuenta también estos datos espectrales, esa luz, que gracias a esa luz que irradia ese planeta se puede llegar a saber si tiene ese tipo de moléculas en la atmósfera y conseguir averiguar si tiene posibilidad de vida. Pues esa es la nueva forma para conseguir averiguar con datos espectrales si existe o no en un sitio vida extraterrestre. Hablamos de... Bueno, fueron ellos los que construyeron las pirámides, porque vamos a hablar del antiguo Egipto. Manuel Carbellal, de una ciudad perdida. Sí, la ciudad perdida. Lo decía con ironía, ¿eh? Bueno, sí, pues lo podrías decir con ironía, porque estaba perdida, pero no tanto. No, digo lo de la pirámide y los extraterrestres. Ah, ya, claro. ¿Cómo se nota que tú también eres gallego, eh? Sí. Pues pero no esta tanto semana... como tú, es que tú eres de más al norte. Es que yo soy gallego practicante. Vale, sí. Pues esta semana volvemos a tener noticias de nuestro querido Zahi Hawass, que hacía tiempo que no lo veíamos. Verdad. En las primeras portadas de todos los medios de comunicación del mundo, y ha presentado este gran hallazgo
que como tantas otras cosas se considera el hallazgo más importante desde la tumba de Tutankamón. Cada vez que aparece algo así muy importante, es lo más importante desde la tumba de Tutankamón. Sí. Es como el referente. Y dice Hawass que muchas misiones extranjeras de estos guiris buscaron esta ciudad y nunca la encontraron, hasta que su equipo, el equipo de Hawass, lo ha conseguido. ¡Ole! Sí, bueno, en realidad no se trata de un descubrimiento tan extraordinario como él pretende, en el sentido de que ya se conocía, ya se había realizado excavaciones en alguna parte, pero sí es cierto que lo que ha descubierto o lo que se ha presentado ahora a los medios de comunicación es absolutamente extraordinario, porque se trata de una urbe entera, enorme, que se remonta al reinado del faraón Amenhotep III, que es un faraón muy importante porque es el padre de Akenatón, que además llegó a gobernar con él en esta misma ciudad durante los últimos años de su vida. Amenhotep construyó esta ciudad perdida de Luxor, por encima de la cual probablemente hemos caminado muchos de nosotros, porque a mí me lo dijo Hawass en una ocasión que tuve la oportunidad de entrevistarle cuando todavía era ministro de Antigüedades en la meseta de Giza, y él me dijo que solamente conocíamos el 30% del Egipto faraónico, que el más del 70% estaba bajo las arenas del Padre Sáhara, que es donde se ha conservado, que es el mejor conservador de antigüedades del mundo, ¿no? O sea, que queda todavía mucho por descubrir. Y en este caso en concreto, si alguno de vosotros ha estado en Egipto y ha estado en la zona de Luxor, por ejemplo, por la zona donde están los colosos de Memnón, que es lo último que queda precisamente de un gran templo que había construido Amenhotep III, posiblemente ha paseado por encima de este hallazgo arqueológico que ahora está acaparando la atención de todos los medios de comunicación, porque además de tratarse de una ciudad entera extraordinariamente bien conservada, con muros y con casas de hasta 3 metros de altura, con un muro con forma de zigzag, con una sola entrada de acceso a la ciudad, que se supone que era un sistema defensivo para controlar quién entraba y quién salía, con habitaciones llenas de objetos de la vida diaria, con una fábrica de talismanes y de amuletos y de piezas de arte que se ha descubierto, con hasta ahora, porque queda mucho por desenterrar, ¿no?, un cuerpo humano enterrado en una posición atípica para lo que son los enterramientos funerarios egipcios, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, con ajuares funerarios atípicos también. O sea que realmente durante los próximos años vamos a tener mucha información que va a salir de este nuevo hallazgo, y que además, donde algunos arqueólogos ponen el acento, es que quizá pueda ayudar a entender esa revolución religiosa que protagonizó Akenatón, el descendiente de este faraón, y luego también la relación consanguínea que tiene con Tutankamón, que probablemente también vivió allí en algún momento. O sea que realmente se trata de un hallazgo muy notable, no sé si lo más importante desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pero durante los próximos años va a salir mucha información de este descubrimiento. Le llaman la Pompeya egipcia, creo recordar, y una de las cosas que también, que no sé yo luego si al final lo conseguirán, decía Hawass que claro, que como van a seguir excavando, que ellos creen que pueden llegar a encontrar pues eso, alguna momia que otra importante bajo tierra. Sí, claro, y además en su página de Facebook, el mismo Hawass ha subido ya bastantes fotografías de las excavaciones y de los descubrimientos que cualquiera puede ver, y realmente la verdad es que hay que reconocer que se trata de un hallazgo muy importante, pero es que, insisto, a mí me dijo Hawass personalmente que el 70% todavía está por descubrir. O sea que si ya nos maravillamos con todo lo que podemos ver en el Museo Arqueológico del Cairo, o con las pirámides, o con las esfinges, o con todo este tipo o las canteras, el Valle de los Reyes,
pues imagínate, si eso solo es el 30%, nos quedan muchas maravillas por descubrir en Egipto. Las cuevas prehistóricas, las pinturas rupestres, nueva teoría, Miguel Pedrero. Sí, esto, bueno, es interesantísimo. A mí cada vez me interesa más esta cuestión de lo que creían nuestros ancestros y cómo se comunicaban con sus dioses o los espíritus de sus muertos, ¿no? Y esto parte de un grupo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv que ha concluido que nuestros ancestros del Paleolítico Superior se privaban de oxígeno a sabiendas para entrar en un trance alucinógeno y hacer sus pinturas rupestres al fondo de las cuevas, al final de las cuevas. Y lo que hicieron estos investigadores es analizar las pinturas rupestres en cuevas del periodo del Paleolítico Superior, es decir, de hace entre unos 40.000 y 14.000 años aproximadamente, y las cuevas que analizaron principalmente estaban en España y en Francia. Y descubrieron, bueno, algo que ya se sabía, que muchas de las pinturas están ubicadas en pasillos o pasadizos estrechos justo en las profundidades de las cuevas, es decir, a sitios a los que solamente se podía llegar alumbrados con luz artificial, es decir, iluminados por fuego, ¿no? Y aunque es cierto que muchas de estas pinturas no están únicamente en el fondo de las cuevas, sí es cierto que las imágenes más impresionantes están precisamente en las zonas más oscuras, es decir, al final de esas cuevas, ¿no? Y esto es muy interesante porque en realidad, en contra de lo que muchos suelen pensar, la gente del Paleolítico Superior no vivía en el interior de las cuevas, sino que utilizaban las cuevas fundamentalmente para sus ceremonias mágicas y religiosas y para realizar este tipo de pinturas, porque sus actividades domésticas diarias las hacían al aire libre, principalmente en refugios rocosos o en entradas a esas cuevas, ¿no? Pero no en el interior de las cuevas. Entonces, claro, ellos lo que hacían para pintar en el fondo de las cuevas, pues era iluminarlas con fuego, obviamente, y esto lo que provoca es una reducción de los niveles de oxígeno. Por lo tanto, estos artistas del Paleolítico Superior entraban en un estado de hipoxia que libera dopamina, y esto provocaba alucinaciones e incluso, dice este estudio de la Universidad de Tel Aviv, la sensación de que salían de su cuerpo. Y llegan a la conclusión, estos investigadores, de que esto no era de forma casual, es decir, que se iluminaban con fuego y eso provocaba esa hipoxia, sino que lo hacían de forma consciente. Es decir, que sabían lo que iba a pasar, que iban a sufrir esas situaciones de hipoxia y que esto les servía para interactuar con la otra realidad, es decir, con el más allá, con los dioses o con los espíritus, ¿no? Y la conclusión es que no fue la decoración lo que hizo que las cuevas fueran significativas, sino al contrario, que la importancia de las cuevas sirvió para que eligieran esas cuevas, el fondo de esas cuevas, para plasmar pinturas. Entonces, claro, la gran pregunta en la que no entra este estudio es ¿por qué el fondo de las cuevas, ¿no? Y yo en su momento pregunté a bastantes antropólogos y arqueólogos que han investigado este tema y la mayoría de ellos iban por una hipótesis que a mí me parece fascinante, ¿no? Y es que las cuevas simbolizarían el útero de la madre naturaleza. Es decir, que la gente del Paleolítico Superior, la gente de la prehistoria, veía el mundo como algo vivo, que es lo que hablábamos ayer en el círculo, ¿no? Es decir, practicaban el animismo, es decir, que no es que creyeran que había un espíritu en cada cosa, sino que toda la naturaleza tenía vida, tenía alma, porque había una madre naturaleza, que era la diosa. Por lo tanto, en esa época no existía Dios, no era ese Dios patriarcal del Antiguo Testamento, sino que era una diosa. Por eso cuando la gente enterraba, cuando la gente moría, las enterraban en cuevas, porque significaba volver al útero de la madre naturaleza, de la diosa. Y eso luego, con el paso del tiempo, pues acabó haciéndose, por ejemplo, en lo que es la cultura megalítica. Los dólmenes, me explicaban algunos de estos arqueólogos, no son otra cosa que una reconstrucción de la cueva. Es decir, por eso enterraban allí a sus muertos, ¿no? Es decir, las gentes que vivían en la época de la cultura megalítica
tenían a los dólmenes también como una representación de la madre naturaleza, es decir, el útero de la madre naturaleza que nos daba la vida, la naturaleza nos daba la vida, y a la naturaleza, a esa diosa, a esa madre naturaleza, volvíamos. Por eso, en las profundidades de las cuevas se contactaba con las almas de los ancestros, porque era donde la madre naturaleza en su útero recogía a esos muertos. Y fijaros, y ya termino, una última cuestión, que ha sido uno de los grandes enigmas de la prehistoria y de las pinturas rupestres prehistóricas, y son esas manos, esas marcas de pintura de manos en las paredes, generalmente al final de las cuevas, en el fondo de las cuevas. ¿Por qué? ¿No? Bueno, pues muchos antropólogos me han dicho que es porque querían, era una forma de tocar ese otro mundo y de intentar contactar con ese otro mundo. Pero aquí hay un tema todavía mucho más interesante, y es que la mayoría de estas manos no eran de hombres, eran de niños, pero sobre todo de mujeres. Es decir, que la conclusión podría ser que en la antigüedad los sacerdotes no eran sacerdotes, los chamanes no eran chamanes, sino que eran sacerdotisas, que eran chamanas, que las encargadas de contactar con el otro lado, con esa madre naturaleza, con esa diosa, eran mujeres, eran chamanas. Pues eran las personas que tenían que ver directamente con esas pinturas. Manuel Carballal, vamos a hablar... Bueno, no, Mado Martínez, antes de las 13 y de las noticias. El espiritismo, la Ouija, se está adaptando a las nuevas tecnologías. Sí. Bueno, vamos a preguntarle a los espíritus si los políticos son buenos o son malos o en qué hemos quedado, porque no nos ha quedado claro. Bueno, yo pienso que, como en todo, es mi opinión personal, hay buenos y hay malos. Y hay gente como Mandela y gente como Hitler. Sí, creo, que hay una totalmente de acuerdo sí. Contigo, la verdad es que sí. Bueno, ¿quién ha hecho la Ouija alguna vez con un tablero o planchet, o aunque sea en un folio con letras y números dibujados? Venga, ¿quién ha hecho la Ouija? Todos. Es que a veces se me olvida que estoy en la tertulia de la Rosa de los Vientos. ¿Ah, sí? Sí. Yo no la he hecho, ¿eh? Y que joder, iba a decir, me costaría encontrar un compañero que no hubiera hecho la Ouija, Bruno. Que no he hecho la Ouija nunca, de ninguna serio? forma, te lo ¿De juro, verdad? te lo juro. Bueno, Te lo juro, pues, estoy deseando hacerla, pero llevar a contarle a la gente que dice que no hay que hacerla. Pero pues yo una vez qué hice una tontería, en no hay que directo en un hacerla, programa, ni que en un fuera programa de algo radio. mágico, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, pues ¿Y qué resultó? Bueno, pues la verdad es que habíamos ahí, estaba el presentador de la radio, estaba otro ahí que era pues un poquito más el de tema de misterios y todo eso, y empezamos a hacer una ouija en directo. Y uno de ellos se cagó, con perdón de la palabra, literalmente, pero que se puso blanco, porque era uno de estos que era como que hacía limpiezas y tal, un poco, y dijo que le había aparecido un espíritu de uno que había echado de no sé qué casa, que le había limpiado y que lo estaba amenazando y tal, y fue muy bestia. Bueno, pues yo creo que aquí, pues muchos estamos aquí en la mesa, el que más, el que menos, hemos hecho una ouija, hemos grabado psicofonías, hemos participado en un ritual vudú, chupado un saco psicodélico y eso, cosas así, ¿no? Bueno, Joder, lo que no estoy sé descubriendo, Mato. ni para qué pregunto. Pero bueno, En un ratillo la que cuestión- tenían una tarde, ¿no? claro, ¿quién ha hecho una ouija digital? Yo no. Tampoco. Bueno, pues yo es que me he leído el libro este de Iván Murín, Espiritismo Digital, y me he descargado en el móvil 2 aplicaciones, bueno, 3 para jugar a la Ouija y otras 2 aplicaciones para jugar a Charlie Charlie. A ver de qué iba. Y me ha dado por preguntar cosas así de lo más macabra, porque si no, no es una Ouija. Así en plan, ¿vamos a morir alguno de los que estamos esta noche en la tertulia después del programa de radio? Ole. Pues yo creo que todos. Y me ha dicho que sí, claro. Evidentemente, es que todos vamos a morir Vamos a después morir. del programa de radio. Después. Inmediatamente después, puede Claro. ser dentro de 40 años, pero después seguro. Sí, y también he preguntado con La quién estaba noticia hablando. sería al revés, ¿eh? Sí, y me ha dicho que vamos, por favor, con el demonio, tía, con el demonio. Y luego me ha dicho guapa, y yo como los piropos esos son elegantes, me los tomo bien, pues me he dicho, mira qué majo el Satanás este, ¿eh? Pues va a ser que no tiene tan mala fama y tal. Pero claro, yo soy Mado y puedo jugar a la Ouija, ya sea con un tablero o con el móvil, porque paso de todo. Pero hay personas, sobre todo chavales adolescentes, que todos hemos pasado por ahí y todos hemos ido al colegio y todos hemos ido al instituto, a los que ponerse a jugar al juego de contactar con los espíritus les puede salir muy caro, porque la sugestión los arrastra por un camino muy negro.
Esto hay que decirlo. Fíjate que hay una frase en el libro de Iván Murín que a mí me ha impactado y me ha parecido muy chula. Dice, el miedo y el espiritismo no son buenos amigos. No, señor. Y creo que a partir de ahí se explican muchos de los casos más trágicos de niños y adolescentes que han acabado muertos tras realizar una sesión de Ouija, cada vez más a través del móvil, porque las aplicaciones están tan bien hechas, de verdad que he estado trasteándolas, que bueno, incluso cuando les dices adiós para despedirte, ellos tienen frases previamente programadas que ni siquiera te dejan salir de la sesión y te sigue mandando mensajes en plan acoso. Y frases así como todas tenebrosas, por supuesto, y efectos de lo más realistas. De hecho, hay una de Charlie que se mueve de una manera así como sinuosa que te quedas así como de momento así como fascinada mirándolo. Y claro, como muy bien comenta Iván, pues súmale el miedo a las horas que pasas en internet buscando respuestas en San Google, que eso ya cansa, la alteración de los ritmos circadianos por estar todo el día expuesto a lo de las pantallas, y es un cóctel molotov. Ataques de histeria grupales, suicidios por pactos con los espíritus, retos que desembocan en la muerte, que ahora están muy de moda los challenges, porque siempre existe y existirá ese morbo y siguen, vamos, pasaba antes y pasa ahora con los móviles, que no hemos inventado nada. Nunca vamos a detener la curiosidad humana porque es una de las cosas más preciosas que tenemos, pero sí podemos desmitificar, informar, que la Ouija en sí tampoco es mala, es un tablero, un folio con letras, una aplicación móvil, es un objeto sin más. Lo que es peligroso es la actitud con la que nos acercamos a este juego y ya digo, ahí está el peligro, y aquí hemos hablado muchas veces de casos absolutamente trágicos de niños y adolescentes que han acabado muertos tras realizar una sesión de Ouija. La verdad es que, pero no por igual la sesión de Ouija en sí, sino que existía una serie de condicionantes que le llevaban, que ya estaba mal esa persona y que le llevaron a jugar a la Ouija. Jugar, entre comillas, claro. Claro. Pues sí, este es el tema. Si alguien quiere ahondar un poquito más en lo que están trayendo las nuevas tecnologías, el espiritismo digital, hace poco Miguel también trajo un tema súper interesante de la magia digital. No sé si os acordáis cuando estuve hablando del sigilo y esas nuevas formas de hacer magia. Y ahora mismo es lo que está inundando el tema del espiritismo, incluso en en las formas de realizar este tipo de pruebas, ¿no? Que hay aplicaciones de móvil también que supuestamente te miden si hay un fantasma o no hay un fantasma, todo este tipo de juegos y estas cosas, pues es lo que está viniendo. Tenemos todavía un poquito más en la tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Manuel Carballal, con Miguel Pedrero, en una hora de programa que nos queda en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, en donde vamos a tener también Fronteras del Futuro, Mujeres con Historia y Ecos del Pasado. Os recordamos, aquí comienza la última hora en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tenemos todavía unos minutos más con la tertulia Zona Cero, tertulia con Mado Martínez, con Miguel Pedrero, con Manuel Carballal. Manuel, para finalizar, vamos a hablar ya, lo hacemos ya, del vudú. Ha sido noticia otra vez, ¿no? Sí, de una forma un poco triste, porque la presentadora Paz Padilla acaba de publicar un libro, su primer libro, que es un poco un homenaje a su marido, que falleció recientemente, y el libro pretende ser un poco una herramienta para personas que hayan pasado por ese trance. El humor de mi vida se llama, y viniendo de Paz Padilla, de la conocida humorista, pues a pesar de que son 270 páginas desgarradoras, contando pues una situación tan dramática como es la pérdida de la persona amada, todo está escrito con mucho sentido del humor, y hay varias anécdotas. Una de ellas a mí me ha llamado especialmente la atención, porque yo seguí en su momento ese episodio del programa de Calleja, que se dedicaba a llevar famosos a distintas partes del mundo, y bueno, pues uno de los viajes lo hizo con Paz Padilla a Benín, en África, viaje al que acudió el marido de Paz. Fue el último viaje que hizo, según dice la presentadora, en plenas facultades, antes de que la enfermedad empezase ya a manifestarse. Y en Benín pasaron varias cosas.
Digo que a mí me llamó especialmente la atención porque yo aquel programa lo miré con lupa, porque entre otras cosas Paz Padilla en Benín participó en un ritual de Zambeto con Jesús Calleja. Los rituales de Zambeto son muy conocidos en Benín, son unas ceremonias que se hacen en las plazuelas de los pueblos, en los que miembros de una sociedad secreta, la sociedad secreta Zambeto, llegan con una especie de muñecos, de figuras de vudú de gran tamaño, que están hechas con paja, que se muestra que están vacías, y una vez en el centro de la plaza de esos poblados comienzan a tocarse los tambores y esas figuras cobran vida y se ponen a bailar frenéticamente y demás. Yo hice en su día una investigación sobre los zambetos y seguí con mucha atención la experiencia de Paz Padilla en Benín, que volvió totalmente impactada. Bueno, pero lo que ella cuenta en este libro es que precisamente en ese viaje se compró una muñeca vudú en Benín, y relata cómo al llegar ya a España, Retzi, que es una empleada del hogar que ella tiene en su casa, muy creyente en estas cosas de la santería, la brujería y el vudú, llegó a obsesionarse de tal manera con la muñeca que se habían traído de África, que llegó a hacer ceremonias de limpieza en la casa con sal para expulsar a los malos espíritus, y finalmente, cuando ya se diagnostica la enfermedad de su marido, que ha tenido tan triste final, pues ella estaba convencida de que podía tener relación con esa muñeca de vudú. Yo, para tranquilidad de todos los que se hayan traído fetiches antropológicos de África, les puedo decir que no hay ningún tipo de problema de mala energía o malas vibraciones, igual que los zambetos, que es una técnica de ilusionismo muy depurada que tienen los brujos africanos de esas sociedades secretas, y no hay por qué tenerles ningún miedo. Fuera de eso, fuera de esa anécdota de la muñeca vudú, todo lo que sea ayudar a sobrellevar un trance tan triste como ese, pues bienvenido sea. Importante señalar, Manuel, que aquí decimos, hacemos una lectura antropológica de la historia, una lectura, pues una interpretación de este caso, el tema del vudú, pero no defendemos para nada eso. Es una creencia, es un mito, es una leyenda. No funciona el vudú nunca, en el 100% de las ocasiones. Claro, mira, yo pongo una anécdota muy gráfica, muy rápida. Cuando en uno de los viajes a Haití que hice, tuvimos la oportunidad de visitar un cuarto de los secretos. Los cuartos de los secretos son los templos donde los bokor, o sea, no los sacerdotes, que son los Hungan, no los sacerdotes vudú, sino los brujos vudú, los que sirven con la mano izquierda, los que trabajan con el diablo, tienen los restos humanos que roban de los cementerios. Yo eso lo he fotografiado, cráneos, huesos, para hacer sus pócimas y sus rituales, las botellas blancas donde ellos dicen que está el alma de las personas que zombifican, porque en Haití no saben que todo tiene que ver con la química, creen que es que el brujo, el bokor, les roba el alma y las mete en esas botellas. Hicimos unas fotos con permiso del bokor, las publicamos en la revista del doctor Jiménez del Oso. Yo no sé si Miguel se acordará de esta anécdota, y un día, cuando ya se publica el artículo, no recuerdo si era Espacio y Tiempo o los primeros números de Enigmas, me llama Fernando, el doctor Jiménez del Oso, y me dice: joder, Manuel, ya la has liado otra vez, porque se han presentado aquí unos negros enormes que eran los brujos haitianos, que se habían ido desde Haití a Madrid con un cabreo del copón por haber publicado la foto de su cuarto de los secretos, vamos, me pillan, me dan un par de sopapos. Hombre, si tuvieran los grandes brujos vudú, si tuvieran capacidad de echarme un mal de ojo o de mandarme un maleficio, no se cogerían un avión para ir de Haití a Madrid a buscarme, ¿no? Digo yo. No lo sé, Manuel, es que los gallegos tenéis mucha fuerza. Sí, no, y yo creo que esto es el único mal de ojo. No te quiero contar. El único mal de ojo que te pueden hacer es meterte un dedo en el ojo y darte una miopía. Ese es el mal de ojo que te pueden hacer. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero. Manuel, muchas gracias. A ti, a vosotros, hasta siempre. Miguel Pedrero, gracias. Nada, un abrazo. Mado Martínez, mil gracias. Muy feliz noche. Hasta luego, chicos.